vez más con el tema de consejería. Vamos por el estudio número 21 y estamos llegando casi al final de esta enseñanza. Hemos dicho ya que la base de la consejería es la Escritura. En eso nos basamos nosotros, en la autoridad y la suficiencia de la Escritura. Hemos hablado sobre eso al comienzo. El objetivo es cambiar la mente del que estamos aconsejando. La palabra que utiliza la Escritura es la palabra amonestar, neuteteo. La consejería neutética, se suele decir, entre los que hablan sobre este tema. La manera de poder hacer consejería es tener los motivos y las actitudes correctas del consejero hacia el aconsejado, ¿sí? La herramienta esencial es antropología bíblica. Debemos conocer lo que la Biblia dice acerca del ser humano, por qué se comporta, cómo se comporta, para poder ayudar a las personas. Nosotros examinamos comportamientos, actitudes y analizamos palabras, ¿sí? Lo que la persona está diciendo, cómo actúa, qué actitud asume. Bueno, la antropología bíblica nos ayuda a entender por qué la persona actúa como actúa, dice lo que dice, asume tal actitud, tal postura. Bueno, para poder ir más allá de lo que ve la psicología en el mundo, ¿sí? Nosotros entendemos que en el mundo no puede tener la perspectiva sobre el ser humano que tiene la Escritura porque justamente está limitada, no solamente por el hecho de que no puede ver lo que Dios ve, que es el corazón y el alma de las personas, sino además porque están enceguecidos por el príncipe de las tinieblas, ¿no? Así que por eso es que nosotros necesariamente tenemos que ir a la antropología bíblica para poder hacer consejería. El método es la confrontación, un trato personal cara a cara con la persona, esa es la idea de la palabra confrontación. Y el proceso de cambio, luego que la persona reacciona a la confrontación, si reacciona bien, entonces comienza un proceso de restauración de cambio, ¿sí? Eso involucra mucho, no estoy siendo detallado en cada caso, pero sí que todo ese proceso que ayudamos a la persona, ya sea corregir un error, una manera de pensar, una actitud, tomar una decisión correcta en lo que está, todo eso implica el proceso de restauración, ¿sí? Y la restauración busca, en realidad, primeramente, que el aconsejado restaure su relación con Dios. Eso fue lo que vimos la última vez. Nuestro propósito no es solamente ayudarla a entender cómo está actuando, o cuál sería la mejor decisión, o que esto que está haciendo está mal, sino que en realidad enfocarlo primeramente en su relación con Dios. Debe volver a Dios y ya hemos explicado por qué eso es una prioridad, ¿sí? Las personas generalmente se nos van a acercar a nosotros buscando la solución a un problema, alivio a un dolor o solo para ser escuchadas. Las personas incluso llegan a la iglesia porque tienen un problema familiar, un problema matrimonial, ha perdido el trabajo, ha surgido una enfermedad que es grave y no lo esperaban, los ha tomado por sorpresa. Bueno, puede llegar por un montón de problemas, padres con problemas con hijos, especialmente hijos adolescentes. Bueno, las personas vienen por problemas que no tienen nada que ver con su relación con Dios en cierta manera. Nuestro trabajo es justamente de esa situación llevarlos a entender que tienen algo mucho más importante y que eso debe ser solucionado antes que su problema sea tratado, ¿sí? Ese problema específico. Así que no siempre el que estamos aconsejando, incluso se trate de un hermano en la fe, no siempre esa persona está pensando en su relación con Dios, ¿sí? Nosotros debemos volverles la mirada a la persona, llevarles la mirada de sí mismos a Dios. Porque generalmente cuando uno entra en un problema, de manera casi inconsciente, tendemos a centrarnos en nosotros. Eso es, todos lo vivimos, ¿eh? Porque por naturaleza nuestro corazón tiende a eso, a enfocarnos en nosotros. Eso es el pecado actuando en nosotros. Entonces, cualquier cosa que nos suceda, sea un conflicto familiar, sea un conflicto de trabajo, el corazón tiende a centrarte en vos. Pensá en vos. Esto es una injusticia, esto te daña a vos. Entonces, tendemos a encerrarnos en nosotros. Y el que busca consejo, a veces inconscientemente, lo que está buscando es un aliado más que nada. A veces es que alguien que me dé la razón que yo estoy sufriendo injustamente. Bueno, nuestra tarea es llevar a la persona a salir de sí misma y enfocarse en Dios, ¿sí? Eso es lo primero para poder experimentar un proceso de cambio, si no sería muy difícil, ¿sí? Y el primer cambio que debe suceder justamente es el cambio de la actitud hacia Dios. Eso fue lo que terminamos y es el enfoque que quiero darle a esta parte, que debe comenzar cambiando la actitud de la persona hacia Dios, ¿sí? Una postura, una actitud.
es como cuando, vamos a ejemplificarlo con padres e hijos adolescentes, ¿verdad? Los hijos adolescentes en un momento se enojan con sus padres, se molestan. Pues esa es la resistencia natural del corazón a la autoridad. Pero bueno, ellos empiezan a ver las falencias, que sus padres no son perfectos y asumen una postura. Y antes la actitud de niño era así papá, así mamá, y ahora eso es actitud. Asume una postura. No te miro, bueno, cosas así, parecidas. Que hay que ayudarle al joven a cambiar su actitud. No vuelvas a doblar los brazos cuando tu papá está hablando. Abrir los ojos mejor, no le hagas los ojos a media ventana, como no me importa lo que estás diciendo. A eso hablamos de cambiar la actitud, ¿sí? Bueno, lo he dicho muchas veces, es más notorio en eso, cuando alguien no conoce a Cristo y se sienta en una iglesia a escuchar la Escritura. Su actitud, de alguna manera, quiere mostrar que no le interesa. O si no se pone algo como que está en la plaza. Cuando Cristo viene, ¿qué es lo primero que nota uno? Que cambió su actitud. Ya no está como en la plaza, ahora está atento y respetuosamente escuchando. ¿Qué cambió? La actitud. Bueno, a eso nos referimos nosotros con ayudar a una persona a cambiar su actitud. Y eso es obviamente un cambio desde el corazón, ¿no? Ahora, en el trato personal, queridos hermanos, nosotros podemos percibir cuál es la actitud que la persona tiene hacia Dios. Algunos consejeros tienen mayor discernimiento que otros, algunos son más, vamos a usar la palabra gauchesca, algunos son más avispados que otros en este asunto, ¿sí? Suelen enseguida darse cuenta porque son más observadores, pero no quiere decir que los que no son tan avispados, que no están atentos a los demás, no lo pueden hacer, ¿no? Pero el consejero debe empezar a tratar de observar y analizar cuál es la actitud que tiene la persona hacia Dios cuando empieza a tratar y hablar con la persona. Porque a veces puede ser una actitud de resistencia a Dios, ¿sí? Se resiste a Dios. Otras veces puede ser una actitud de indiferencia hacia Dios. Otras veces puede estar la persona enojada con Dios, ¿sí? Hay creyentes incluso que han, por determinadas circunstancias en su vida, que ha pasado por algo que ha sufrido y no lo puede aceptar de parte de Dios, se enojan con Dios, ¿sí? No lo van a decir, estoy enojado con Dios, pero asumen una postura, una actitud, ¿sí? De resistencia, de enojo. Otros están decepcionados. Eso fue, en mi proceso de vida espiritual hubo una etapa que fueron varios años que ni siquiera yo lo discernía, pero yo estaba decepcionado de Dios, porque en mi mente Dios me había dicho que tal cosa debía suceder de determinada manera, en mi manera de pensar. Es más, yo tengo no esta Biblia, sino la otra, la que tenía antes, está toda marcada con un montón de versículos que supuestamente Dios me había hablado, ¿sí? Todo marcado. ¡Wow! Y todo lo tomaba como señal de Dios para acá, hasta que llegó un momento en una situación que todo eso, dije, ¿y esto? Y ahora me encontraba con que Dios me había dicho y las cosas no pasan como Él dijo. Y en mi imaginación, ¿cuál era? Dios me decepcionó. Pero yo no decía eso. Pero la actitud que yo había asumido hacia Él, hacia su iglesia, hacia los propósitos, fue en ese momento que yo decidí que no quería ser pastor, aunque ya tenía un llamado. Y ahí ¿por qué me había decepcionado? Entonces nos vamos a encontrar con personas que pueden tener una actitud de decepción. Generalmente la persona decepcionada se muestra indiferente a la disposición a todo lo que tenga que ver con Dios, con su iglesia, con su palabra, se muestra indiferente. Entonces suele pasar eso a veces, o a veces una actitud de menosprecio. Bueno, todo eso, estas son algunas de las actitudes más comunes que podemos ver, suelen pasar en las personas que nosotros estamos aconsejando, ¿no? Puede ser que no, pero pueden ser las actitudes comunes con las que nos encontramos. Bueno, hay que ayudar a la persona a cambiar. Una vez que adopta una actitud diferente, se puede empezar un proceso de cambio, ¿sí? En mi caso, hasta que no me di cuenta de esa actitud que había asumido y tuve que confesar que en realidad Dios no me había dicho nada, fue veo, por eso ya no uso más esa Biblia, pero porque está toda marcada, me hace acordar de mi insensatez, en reconocer que Dios no me había dicho, que fue un invento de mi corazón y además que esas cosas tenían que ver con deseos personales, egoístas. Y hasta que no pasó eso, no pude tener un cambio de actitud hacia Dios, hacia su iglesia y hacia todo lo que tenía que ver con el llamado de Dios. Bueno, eso tiene que pasar en la persona que estamos aconsejando si ha adoptado una actitud equivocada ante Dios, ¿no? En algunos casos, queridos hermanos, es muy evidente el hecho de la actitud que asumió hacia Dios, y en otros es sutil, es bastante sutil.
Hubo un caso que he comentado en algunas ocasiones de manera personal, algunos, hace años atrás, no está aquí la persona en la iglesia, pero era notorio, era una persona que asistía a la iglesia desde su infancia, asistía a la iglesia. Hubo un momento en su vida adulta que empezó a tener problemas difíciles, muy complicados, y entre las charlas me empecé a darme cuenta que había una cosa que ella nunca decía. Ella nunca nombraba a Dios, siendo que estuvo siempre en la iglesia, se confesaba creyente, se confesaba haber creído en Cristo, incluso hasta tenía la disposición, entre comillas, a servir en la iglesia, de familia creyente, y en el trato, en un momento, varias veces que había charlado con la persona, me di cuenta, nunca nombra a Dios. Y ahí me di cuenta, siendo que de ahí a la Biblia, me di cuenta, es la actitud de indiferencia, de un enojo o decepción hacia Dios. Me di cuenta, nunca lo nombra. En un momento solo pude confrontar a esa persona con esa situación y no hubo una reacción. Hubo como, lo dejamos pasar, pero me di cuenta en eso. Interesante, ¿no? Son detalles que uno tiene que prestar atención cuando está aconsejando a alguien para darse cuenta de qué actitud está teniendo hacia Dios, ¿sí? A veces puede ser eso, a veces puede ser queja. No, lo nombra, pero lo nombra con resentimiento. Dios se olvidó de mí, ¿cómo me hace esto Dios? Entonces ahí uno puede notar qué actitud está asumiendo hacia Dios, ¿verdad? Podemos notar eso y ayudar a la persona, ¿sí? Ahora, para ayudar a cambiar a la persona, ¿sí?, su actitud, necesitamos nosotros sondear, ¿sí? Usamos esa palabra, se usa muy común para hablar de examinar, de analizar, ¿sí? Necesitamos sondear si la persona es salva. Y eso es donde debemos empezar nosotros en cualquier persona, hermanos, con la que nos encontremos. Necesitamos sondear si la persona es salva. Porque no debemos asumir que todas las personas que asisten a una iglesia son salvas. No debemos asumir eso, que porque existe la iglesia decimos, bueno, ya está, ya debe ser un hermano en la fe. No. Una persona puede estar asistiendo a una iglesia regularmente y no necesariamente significa que sea salva la persona, ¿sí? Algunos incluso pueden asistir a una iglesia toda su vida y morir, partir a la eternidad sin haber sido salvados. He contado en algunas ocasiones nomás, el público se renueva, así que lo puedo contar de nuevo. Algunos poquitos acá lo recordarán, pero el papá del pastor Colby, el pastor Ronaldo, que fue el que fundó la iglesia en Monte Grande, la de UCB, él había tenido un vecino, que carpintero, que creo que fue el que hizo los bancos, todo de la iglesia en Monte Grande. Él era un hombre que asistía a la iglesia más fielmente que todos los creyentes, o sea, estaba en todas las reuniones. Pero siempre que el pastor Ronaldo le testificaba, él rechazaba a Dios. Pero tenía una buena relación con el pastor Ronaldo y Ronaldo aprovechaba testificarle siempre. Pero ese hombre fue todo el tiempo que estuvo, imagínense que desde qué tiempo estuvo, que era cuando comenzó la iglesia en Monte Grande haciendo los bancos y todo eso, hasta que murió fue la iglesia de Monte Grande, pero nunca, siempre manteniendo la postura de rechazo hacia Dios. Hermanos, se puede estar en una iglesia y no ser salvo, incluso estar toda la vida en una iglesia y no ser salvo, y debemos tener en cuenta eso. Otros pueden aparentar ser salvos y lo pueden aparentar muy bien, ¿sí? O sea, especialmente esto se da en hijos de creyentes que nacen en la iglesia, ¿sí? O sea, empiezan de chiquitos en la iglesia y han incorporado también los hábitos, las maneras y el vocabulario de un cristiano, que por un tiempo incluso se convencen a sí mismos de que son cristianos. ¿Por qué? Porque hago lo que hacen los cristianos. Eso suele pasar con los hijos de creyentes, ¿sí? Esa es una de las cuestiones más comunes por las que atraviesan los padres creyentes en el desafío de criar a sus hijos en la fe, ¿no? Esto no significa que los padres no deben poner reglas cristianas en el hogar, porque dicen, no, mi hijo no es creyente, no quiero formar un religioso. Bueno, la manera de no formarlo, algo de eso vamos a hablar en agosto, sobre los hijos adultos, porque vamos a hablar sobre los padres, los hijos adultos y su fe, una de las cosas que vamos a hablar. Tienen miedo, ¿no? Entonces no le vamos a imponer las reglas cristianas para que, en el hogar para que, bueno, no se forme un religioso. No, la manera de evangelizarlo no es sacar las reglas cristianas de su vida,
sino todo lo contrario, ser firmes en las reglas cristianas en el hogar para que ese hijo que no es creyente se dé cuenta que no puede con eso. Y cuando se dé cuenta que no puede, confrontarlo con que no podés porque no tenés a Cristo. Entonces las reglas cristianas del hogar sirven como la ley que guían a los hijos hacia Cristo, ¿sí? Así que no cometan, padres, esa torpeza, esa insensatez, ese error, ¿sí? De pensar que, bueno, no le puedo poner reglas cristianas a mi hijo porque él no es creyente todavía. No, póngale y dígale, lo pongo porque esto es la forma que se vive en nuestra casa. Y yo sé que a vos te va a costar porque no tenés a Cristo, pero esto es lo mejor para tu vida, ¿sí? Así que pueden evangelizarlos de esa manera y a la misma vez mantener un hogar que pueda funcionar conforme a los principios de Dios, ¿sí? Pero al ser criados así, a veces los hijos, algunos, no todos, en algunos casos se confunden a sí mismos, ¿sí? Hago todo lo que me dicen mis padres, voy a la iglesia, canto, oro, sé cómo orar, sé qué hay que decir para orar, se saben todas las canciones de la iglesia, todo el vocabulario, y se convencen a sí mismos que son cristianos, aunque nunca fueron salvos, ¿sí? Nunca fueron salvos. Por un tiempo se convencen. ¿Hasta cuándo? En algunos casos hasta que llega la adolescencia o la juventud. Estaba leyendo un artículo justamente ayer, pues si no me equivoco, en un canal que yo sigo, justamente hablaba de eso, de la gran cantidad de jóvenes que han sido criados en la iglesia, que en la juventud adulta, ya cuando pasan la adolescencia a la juventud adulta, se van de la iglesia. La estadística, esa es la palabra. La estadística muestra números muy altos de jóvenes adultos que se van de la iglesia. El artículo después seguía con su análisis personal sobre por qué, algo que yo podía diferir, pero yo sencillamente digo porque no son salvos. Esa es la única razón. A veces se le echa la culpa a la iglesia, el artículo hablaba de un ministerio para esos jóvenes. Créanme que si tienen a Cristo no va a pasar eso. En mi caso fui salvado a los 16 años por el Señor. El grupo de jóvenes con el que yo me formé estaban mis 3 hermanas y dos hijos del pastor. Y éramos ese grupito. O sea, no había un gran grupo de jóvenes, era el que necesitaban. No, sencillamente el Señor me salvó y estaba en la iglesia porque era salvo, nada más. Eso es sencillamente. A veces se piensa equivocado con los hijos jóvenes, necesitan un grupo de jóvenes. No, necesita a Cristo tu hijo. Y está bien si tiene amigos jóvenes, pero que necesitas a Cristo, no un grupo de jóvenes. Y si en la iglesia hay un grupo de jóvenes que la pueda crear amistades, fenómeno, bien, pero necesita a Cristo. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en claro, los papás especialmente. ¿Sí? Bueno, se convencen a sí mismos a veces y algunos aparentan ser salvados. ¿Sí? Incluso convencen a sus propios padres a veces. Y a veces convencen a otros. Y yo reconozco haber sido convencido por diferentes casos en la vida cristiana, por personas que dijo, wow, pero mirá vos, me parecía todo que era cristiano y ahora, ¡pum!, sucedió esto. Así que a veces puede suceder eso, que aparentan y aprenden tan bien a tener toda la forma externa de un cristiano que pueden convencernos y llevarnos a creer que son salvos, ¿sí? Queridos hermanos, la iglesia es un campo de evangelismo. Por eso es que estoy diciendo que debemos empezar por ahí en la consejería, tanteando, sondeando, a menos que con quien estemos hablando, nosotros ya sabemos a ciencia cierta que es un cristiano, porque lo conocemos, porque ya tenemos un testimonio. Yo, por ejemplo, en el grupo de la iglesia hay un grupo de personas que ya sé, no dudo de ninguna manera de la salvación de esas personas, ¿sí? Es un grupo que uno ya los conoce, tiene evidencias claras que vamos a hablar en un momento ahora, ¿sí? Pero hay otros que no. Hay otros por los cuales el pastor, aunque confiesen en creyentes, el pastor está orando por su salvación, ¿sí? Porque no hay evidencias tan claras de la salvación, ¿sí? La iglesia es un campo de evangelismo y los consejeros necesitamos ser hábiles en 2 cosas fundamentales al tratar la salvación de aquellos que estamos aconsejando. 2 cosas. Y vamos a mencionar una en esta tarde nada más. Quiero hacer énfasis la próxima semana sobre lo segundo. Lo primero es percibir las evidencias de salvación. Nosotros debemos ser sabios y debemos adiestrarnos en saber discernir las evidencias de la salvación en una persona. Y lo segundo es saber cómo confrontar personalmente con el Evangelio. Esto ya no sé cuándo vamos a recibir miembros la próxima vez, pero la próxima vez que recibamos miembros, en el bosquejo que tengo de tema de membresía, es hablar sobre qué evangelismo tenemos en la iglesia. Y estoy esperando ansioso eso porque
quiero exponerlo al tema. Voy a mencionar un poquito la semana que viene sobre ese tipo de evangelismo, pero estamos tan acostumbrados al tema de hacer orar a alguien repitiendo una oración para que sea salvado, que incluso entre los que están convencidos que eso no es una garantía para que alguien sea salvado o para decir que alguien es salvo, lo hacen. Cuando evangelizan a alguien no tienen cómo, y si no le digo que ore, ¿qué le digo? Entonces quiero poder dar una exposición breve, va a ser la semana que viene a lo que es el tema, pero sí quiero dar herramientas de qué se hace si yo no le digo, bueno, repetí conmigo, haz esta oración. ¿Cómo se evangeliza? Bueno, nosotros debemos ser sabios como consejeros para saber cómo confrontar a alguien con el evangelio, y eso es lo que vamos a ver nosotros aquí en consejería. Bueno, vamos a ver lo primero nomás, algunos pensamientos importantes sobre esto, sobre el percibir las evidencias de la salvación en alguien. ¿Sí? La salvación es un cambio interior realizado por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Eso es la salvación. El Espíritu de Dios obra un cambio radical dentro de una persona y eso lo hace por medio de la palabra de Dios. Eso hace la palabra. Mañana vamos a hablar un poquito de eso en el tema que nos toca. Bueno, esta realidad espiritual que sucede dentro de la persona no es percibida por los sentidos humanos. Nosotros no lo podemos ver. No tenemos el sentido espiritual que tiene Dios para ver la esfera espiritual, poder visualizarla. O sea, si nosotros tuviésemos la capacidad de poder visualizar la esfera espiritual, en este momento veríamos en realidad lo que está sucediendo en la esfera espiritual. Ángeles y demonios están haciendo toda una gran actividad alrededor nuestro. Esa esfera espiritual de ángeles y demonios, los ángeles santos ministrando a Dios y los demonios poniendo oposición a Dios, eso no lo vemos nosotros. Si pudiésemos tener, como en el caso de Eliseo y Giezi era, o Elías y Giezi, Eliseo y Giezi, que Eliseo oró para que Giezi, Dios le abriera los ojos y viera que había alrededor de ellos un gran ejército de ángeles protegiéndolos. Y como tenía temor, Eliseo oró, Señor, ábrele los ojos para que pueda ver la esfera espiritual donde había una gran cantidad de ángeles protegiendo a ellos y que no debían temer, estaban allí. Claro, uno humanamente no lo puede ver, eso tiene que haber una obra sobrenatural para poder verlo. Como aquel misionero que estaba en medio de la selva, solo con su esposa, y vinieron las tribus medio caníbales que lo querían matar y se lo querían comer, y sabía que venían varias tribus para atacarlo, pero no lo atacaron nunca. Y cuando se convirtió uno de los jefes de esas tribus, dijo, nosotros una noche estábamos a punto ya de entrar a tu casa, matarlos. ¿Y qué pasó? Y no pudimos por esa gran cantidad de soldados que había alrededor de tu casa. ¿Qué soldados? No había nadie. Había una gran cantidad de ángeles cuidando de ellos. Tremendo, ¿no? Bueno, la salvación sucede adentro, hermanos. Y no tenemos esa capacidad para ver esa obra que hace el Espíritu, creando la vida y poniendo un nuevo corazón. Eso no lo podemos ver si solamente Dios ve el corazón de las personas. ¿Qué es lo que podemos ver nosotros? Bueno, nosotros podemos ver las evidencias de esa salvación. Eso sí podemos ver. Y en eso es que nosotros nos tomamos para examinar la vida de las personas, las evidencias de la salvación. No sé lo que pasó en tu corazón, pero nos basamos en las evidencias para poder nosotros conocer, saber y entender la condición de la persona y saber cómo ayudarla y en qué, a dónde dirigirla, ¿no? Cuando hablamos de las evidencias de la salvación, la Biblia mayormente utiliza una palabra y las identifica como el fruto de la salvación. Esa es la palabra que utiliza más la Biblia en lugar de evidencias, ¿sí? Pablo utiliza en Filipenses la palabra indicio, un indicio de perdición y un indicio de salvación. Es lo mismo que decir evidencias y es lo mismo que decir fruto, que es la palabra que más se utiliza en la Escritura para esto, ¿sí? Bueno, ustedes conocen este texto, pero yo se los voy a leer. Es muy conocido. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿sí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol
que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que concluye el énfasis, y ahí Cristo marca cuál es la frase clave de su enseñanza: por sus frutos los conoceréis. 2 veces está repetida esa expresión, para hacer entender que en realidad lo que es la naturaleza de la persona se puede entender por sus frutos, ¿sí? Las evidencias externas, ¿sí? Los indicios de su comportamiento, de su hablar, de su pensar, todas cosas que podemos tener en cuenta a la luz de la Escritura. Así que el fruto, la evidencia, revela la naturaleza de la persona, ¿sí? En el mismo capítulo, en el mismo pasaje de Mateo, capítulo 7, verso 21 a 23, Cristo volvió a hacer énfasis sobre eso. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El contexto siempre es de falsos maestros ahí, ¿sí? Está hablando de falsos maestros. La verdad es aplicable también a cualquier otra situación donde no se trata de un falso maestro, sino de un falso convertido, ¿sí? Habla de falsos maestros porque ¿quién dudaría que un pastor no es salvo? O sea, ¿quién va a decir el pastor no es salvo? Es como diciendo, si es pastor, si es líder, tiene que ser salvo. Bueno, en la historia de la iglesia cristiana hay pastores, líderes que se han convertido, ¿sí? Mencioné uno la otra vez, sobre un caso que está en uno de los libros que estaba leyendo, sobre el caso de ese líder de jóvenes que después llevaba una vida diferente en su vida privada. Bueno, muy probablemente esa persona está dejando, a raíz de eso está dejando muchas dudas sobre si realmente se trata de una persona salvada o no, ¿sí? Así que nosotros debemos tener en cuenta que las evidencias son la herramienta contundente que tenemos para poder nosotros llegar a una conclusión de cuál es la realidad de esta persona. Yo no veo su corazón, pero sí veo las evidencias, ¿sí? Y Cristo utiliza ahí un ejemplo muy, muy claro. Este árbol es de limón, decimos. Bien, vamos a esperar cuando dé fruto. Y si da manzanas, ¿qué vamos a decir nosotros? Da manzanas, pero es limón. ¿Decimos eso? No, no. Entonces, lo que está claro aquí, queridos, es que no debemos quedarnos solo con una confesión verbal. Muchas personas van a decirnos en la iglesia cuando le preguntemos: ¿Vos sos hijo de Dios? Sí, sí. ¿Sos salvo? Sí, sí, ¿cómo no voy a ser salvo? Eso se habla todo el tiempo acá en la iglesia. ¿Sos un hermano en la fe? Sí, ¿cómo no voy a ser un hermano en la fe? Bueno, no debemos quedarnos solo con la confesión verbal de alguien que nosotros desconocemos detalles de su vida, ¿no? Debemos examinarlos a la persona. Obviamente no es que la vamos a sentar en un banquillo como el FBI y vamos a empezar a hacer... La idea es poder tener una examinación sutil, ¿no? Escuchar, ver, tantear, para poder conocer la condición de la persona, ¿verdad? Examinar en busca de evidencias sólidas. Cualquiera, queridos hermanos, puede hacer una confesión: soy cristiano. Cualquiera lo puede hacer, ¿sí? Por eso es que esa mecánica, esa técnica, ese método de evangelismo de ¿entendiste todo esto? Ahora hace esta oración, fue muy pernicioso. ¿Por qué? Porque hacer una oración la puede hacer cualquiera, hermanos. Incluso muchas personas la han hecho bajo mucha presión. Me tenés cansado con que haga la oración. Dale, vamos, yo oro con vos. Y muchos evangelistas, entre comillas, han salido contentos y dicen: otro más, otro que se salvó. Es triste eso. Yo sé que muchas personas han hecho eso de muy buena intención, con un corazón sincero, pero no era correcto lo que estaban haciendo, ¿sí? Porque además no lo vemos nunca eso en la Biblia. O sea, no vemos nunca a Cristo confrontando a alguien para su salvación y haciendo eso. Si ese método que se predicó y se enseñó el siglo pasado era efectivo y contundente, ¿por qué nunca vemos a Cristo hacer eso? ¿Y por qué nunca vemos a los apóstoles hacer ese evangelismo? Porque no era así. No es lo que se enseñó, no es lo que Cristo enseñó. Entonces eso es un error muy claro en la Escritura. Hay solo 2 textos, no lo voy a enseñar ahora en ese propósito, hay solo 2 textos en los que se basaron toda esa tendencia de evangelismo en la Escritura para poder hacer después todo una técnica de evangelismo. Solo 2 textos, cuando tenés todo lo demás del evangelio, de los evangelios, los 4 evangelios, el libro de los Hechos y la doctrina del evangelio en las cartas apostólicas,
que te dan respuesta para esa mala interpretación que hicieron de esos textos. Pero bueno, así sucedió y nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Una confesión verbal no es garantía suficiente para decir que alguien es salvado, ¿sí? Y vamos a mencionar, queridos hermanos, 3 de las evidencias más básicas. Yo solo menciono 3, solamente 3 que nosotros debemos tener en cuenta como la base que nos va a dar un tanteo aproximado de cuál es la realidad espiritual de la persona, ¿sí? O sea, hay mucho más de lo que yo voy a mencionar, ¿sí? Incluso en algunos casos hay evidencias que solamente se pueden entender al momento de ver, mira vos, por eso está actuando así. No conoce a Cristo, ¿sí? En algunos casos la apariencia y el engaño es tan parecido a un creyente que no lo había discernido hasta que pasó esto. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que lo que hace Satanás es sembrar en la iglesia cizaña? ¿Y qué es la cizaña? Es un yuyo muy parecido al trigo. Si ustedes agarran ahora en Google, ahora no, cuando lleguen a casa, buscan cizaña y trigo, hoy lo ponen hacia el lado y es parecidísimo. ¿Hasta qué momento? Hasta que llega el momento que el trigo da fruto. Porque la cizaña no da fruto. Hasta que llega el momento y lo que hace el trigo es por el peso del fruto, se dobla. Y la cizaña queda erguida y por eso los discípulos, cuando se levantó una mañana, ¡wow! Está lleno de cizaña. ¿Por qué se dieron cuenta? Porque el trigo estaba todo doblado del fruto y la cizaña permanece. Y ahí es donde nos damos cuenta. Bien. Así que a veces hasta que no pasan ciertas situaciones, es probable que algunos permanezcan como que es aceptado por toda la iglesia como que son salvados, ¿sí? Bueno, hay 3 cosas que podemos observar nosotros o tomar como para analizar, ¿no? Para ver si hay vida espiritual dentro de alguien que confiesa ser salvado. Primero, el amor, el deseo, la pasión y la sed por la palabra de Dios, ¿sí? Es uno de los frutos inconfundibles de verdadera salvación. Juan 14, 23 y 24, entre la gran cantidad de textos que podría citar, hermanos, para esto, pero me parece que es claro y es efectivo, ¿sí? Juan 14, 23 y 24, Cristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a Él y tendremos morada con Él. ¿Qué es eso? Es una relación con Cristo, es eso. Eso es lo que está diciendo Cristo. Porque la pregunta de Felipe era, sí, Felipe era o Tomás, bueno, Felipe era, Señor, te vas a ir, ¿cómo vamos a tener relación contigo? Bueno, la relación la van a tener ahora a través de mi palabra. Ustedes van a establecer una relación con la palabra. Yo ya no estoy presente, de cuerpo presente, pero la relación conmigo sigue a través de la palabra. Y por eso es que si la guardan, significa que ustedes me aman. Esa expresión me aman no es que habla de un creyente un poquito un nivel más arriba de los demás, que este no ama a Dios, pero este sí ama a Cristo. No, está hablando de todos los creyentes. El creyente por naturaleza, por su vida espiritual, ama a Cristo, ¿sí? Todos los creyentes aman a Cristo, ¿sí? No hay un creyente que no ama a Cristo. Por naturaleza lo ama, ¿sí? Es parte de la naturaleza del creyente. Y si lo ama, si es salvado, entonces guarda su palabra. Pero noten cómo dice el versículo 24. El que no me ama, el que no es salvo, ¿cómo se identifica el que no es salvo? No guarda mi palabra. No tiene una relación con mi palabra. Interesante eso. Queridos hermanos, esto necesariamente es así, que el que es salvado va a tener una relación de amor con la palabra de Dios porque ama a aquel de quien es la palabra. Necesariamente es así porque somos renacidos por la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice, de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y por eso es que deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que es la Escritura, ¿sí? Nuestra muestra, queridos hermanos, nuestra vida espiritual se sustenta de la palabra, así que es inevitable que si hay vida verdadera dentro de la persona va a buscar con una sed inconfundible la Escritura. La Escritura. Así que un primer tanteo que podemos hacer con una persona que no sabemos si es salva o no y se confiesa, empecemos a acercarlo a la Escritura. Y no solamente eso, sino que tanteemos en la persona, cuando está en las reuniones, cuál es la actitud que asume ante la predicación y la enseñanza. Eso va a revelar si hay vida espiritual o no, ¿sí? Eso es lo que debemos hacer. Necesitamos examinar la relación y la actitud que la persona
tiene hacia la palabra de Dios en cualquiera de sus expresiones, ¿sí? Entonces una persona que se confiesa salvada, pero resiste la Escritura de forma personal en su casa, no la lee nunca y después la resiste en la enseñanza, es obvio que no importa que se confiese cristiana, evidentemente no hay vida ahí, no hay vida espiritual. Entonces estamos ante alguien que no conoce al Señor. Y esto lo dijo Cristo, no lo estoy diciendo yo. Cristo fue contundente. No ama mi palabra, no es salvo. ¿Sí? Muy bien. Es posible, queridos hermanos, que una persona incrédula tenga una actitud de interés hacia la Biblia. Y eso es posible. E incluso puede que la lea más que algunos cristianos, y en algunos casos ha sucedido así. Pero no es posible, a la luz de lo que dijo Cristo, que alguien se confiese hijo de Dios y no tenga una relación de dependencia con la Escritura. Eso no es posible. Y esto lo pueden examinar ustedes mucho mejor, papás, con sus hijos en casa. Con sus hijos, cuál es la relación que sus hijos tienen con la Escritura. Y ahí pueden examinar si hay vida. Es como los instrumentos que utilizan los médicos para examinar cuando alguien no sabemos si está vivo o no. ¿Qué hace? Bueno, le ponen, hay signos, ¿no? Signos vitales, ¿no? En medicina, signos vitales. Signos que sabemos que hay vida, aunque parece que no está respirando, pero tiene pulso. Bueno, menos mal. Hay vida. Bueno, esto es una manera de examinar si hay vida espiritual dentro de una persona. Si no hay una respuesta, no hay un pulso que responda a la Escritura, no hay vida, hermanos. No hay vida espiritual ahí. ¿Sí? Y también debemos examinar si ha echado raíces la Escritura en su corazón, observando la respuesta de obediencia y cómo ha moldeado esto su manera de pensar. A veces la persona por costumbre incluso lee la Biblia, pero esa Biblia no ha moldeado para nada su manera de pensar. ¿Dónde nos damos cuenta? Cuando charlamos. Nos damos cuenta que no hay Biblia en su hablar. La Biblia es algo que lee religiosamente de vez en cuando, pero no ha moldeado su manera de pensar. Cuando charlamos no hay Biblia. Como decía el pastor Spurgeon, la conversación biblina, que es que la Biblia se ha incorporado tanto en su mente, ha echado raíces en su corazón y ha moldeado todo en su vida, que realmente responde con la Biblia. La persona que es creyente, usted se va a dar cuenta enseguida que está creciendo, porque al charlar no es que está pensando versículos para decir, le salen solos. Incluso no es que está citando, si me acuerdo lo que dice Proverbios 3, 21, la mitad del versículo, no, solo le salen esas palabras en su mente y las puede relacionar con circunstancias en su vida porque vive de la palabra de Dios y ama la Escritura. Sin embargo, cuando se encuentra con alguien que no es salvo pero cree que es salvo, usted escucha su conversación y no hay nada de Biblia. Y sus criterios son diferentes. Bueno, eso sirve para evaluar, queridos hermanos, la condición de alguien. La otra evidencia que podemos buscar en alguien que confiesa ser salvado y que nosotros estamos aconsejando es el amor filial hacia la familia de la fe. ¿Sí? Valga la redundancia, pero en griego la palabra filios, como Filadelfia, habla de amor, pero amor de familia, amor cariñoso, amor afectivo. ¿Sí? La otra palabra de amor es ágape y filial es cariñoso, ¿sí? Afectivo hacia la familia de la fe. ¿Sí? ¿Dónde dice esto? Bueno, lo dice 1 de Juan 3,14. En realidad hay un montón de versículos en 1 de Juan que Juan escribió para que ustedes sepan que tienen vida eterna. ¿Y cuál es una de esas evidencias? Dice, nosotros sabemos, escuchen esto, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿Cómo sabemos? Bueno, no sabemos lo que hay en el corazón, pero nosotros vemos que ama a los hermanos. Que ama a los hermanos, ¿sí? Y el que no ama a su hermano permanece en muerte. No es creyente. Esas son las ideas que está transmitiendo Juan acá. Uno es creyente y el otro no. ¿Cómo lo sabemos? Vos te estás poniendo como? Bueno, las evidencias. Lo que notamos es que cuando está con el pueblo de Dios, no tiene, vamos a usar una palabra moderna, no tiene conexión, decimos. No se siente cómodo, no puede tener relación con nadie. Claro, porque no conecta con las mismas ideas, con los mismos intereses, con la misma pasión, que es Cristo, que es Dios, que es la palabra, que es el amor a Dios, que es la santidad. No conecta con nada de eso, se siente incómodo. Bueno, ya les he contado en algún momento a algunos de ustedes el caso de aquel jovencito que nació en una familia cristiana y que había estado más de una iglesia y que en un momento de crisis en su adolescencia vino a mí a hablar y siempre que no me siento cómodo acá, no me siento cómodo allá, en otra iglesia, hasta que finalmente le pregunté, ¿no será? Mejor dicho, no le pregunté, le hice la
la conjetura natural. ¿No será que en realidad vos no sos salvo y por eso no podés estar cómodo con el pueblo de Dios y sus ojos? Wow. Bueno, al poquito tiempo después de eso tuvo una crisis, se apartó y después sí fue salvado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y sabe lo que cambió? Su relación con el pueblo de Dios. Porque eso es evidencia de verdadera salvación. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que sea manifiesto que no todos son de nosotros. Hay un gran número de jóvenes que se criaron en familias cristianas, que los hemos visto en campamentos, porque estamos en campamentos con mi esposa, hemos estado, ya no, pero en campamentos de jóvenes, yo por lo menos desde el año 95. Y hemos visto 3 o 4 generaciones de jóvenes pasarle esto. Y lo he dicho en un campamento, he sido criticado por eso, pero que le dije a los jóvenes, de todos los que están acá, muchos de ustedes no van a estar dentro de 1 año o 2 en la iglesia. Y era verdad después. Y alguno de ellos, que era José, uno de los que me escuchó decir eso, se apartó, gracias al Señor volvió. Pero queridos hermanos, muchos de ellos se van de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia es mala, no tiene un programa para jóvenes, no tienen a Cristo y por eso se van. Y en muchos de esos casos son escogidos y el Señor los hace volver. Y cuando vuelven, aman la iglesia como nunca antes la habían amado. Es posible que un incrédulo establezca una relación amistosa y dependiente con la familia de Dios, pero no es posible que alguien se confiese creyente y no establezca un vínculo con la iglesia. ¿Ha visto esas personas que dicen ser creyentes, pero la única relación que tienen con la iglesia es para criticarla? Pues dude de esa persona, que lo único que tiene con la iglesia es queja. Tenga cuidado con ese tipo de personas que son generalmente personas engañadas a sí mismas, que no son salvadas por la fe. ¿Sí? Así que es posible que alguien establezca una relación porque, bueno, tiene amigos, se siente cómodo, la iglesia provee un ambiente generalmente donde las personas se sienten bien recibidas, son entendidas, pero esa relación no significa, esa comodidad que tienen no significa que sean salvados, ¿sí? Es el amor a la iglesia, a las personas, lo que muestra que realmente hay un interés ahí. Juan utiliza la palabra amor. Uno dice, wow, pero amor es como... Amor sencillamente es preferencia, hermanos. Cuando tú amas algo, tú prefieres eso. ¿Sí? Tú amas música, prefieres esa música. Tú amas un instrumento, lo prefieres por sobre los demás. Tú amas tu coche, lo prefieres, lo lustras, todo lo demás. Es preferencia, amor. Y cuando tú amas la iglesia, la prefieres por sobre otras cosas. Prefieres estar antes que estar jugando al fútbol en cualquier otro lado. Prefieres estar ahí antes que estar en... Póngale otra cosa. Es preferencia. Eso es amor por la iglesia, ¿sí? No pocos, queridos hermanos, han sido confundidos, especialmente jóvenes, siendo atraídos por actividades y oportunidades de servicio, entre comillas pongo, a la iglesia. Y en algunos casos, cuando el servicio fue sacado, salió a la luz que no había nada, ¿sí? Eso ha sido como un cierto método de poder mantener gente en la iglesia, ignorando esta verdad que estamos diciendo ahora, ¿sí? Muchos dicen, ¿cómo hacemos para que la gente se quede en la iglesia, especialmente los jóvenes? Bueno, ofrezcámosle oportunidades de servicio. Entonces, si están haciendo algo, se sienten valorados, se sienten animados, se sienten como que tienen un lugar, que sirven para algo. Y muchos de esos jóvenes han sido confundidos porque están sirviendo. Si estoy sirviendo, soy salvo. Y cuando uno le sacó el servicio, se dan cuenta que no había nada, no había más nada. Le sacó el servicio y ¿ahora qué hay? Nada, no le interesa nada, ni la Biblia, ni la iglesia, ni nada. Y ahí quedaron vacíos. La realidad de su alma quedó descubierta cuando se sacó esa fachada de supuesto servicio al Señor. Y eso, queridos hermanos, ha sido también una metodología del siglo pasado. Y ha sido pernicioso porque han llevado muchos jóvenes al infierno. ¿Sí? Muy, muy serio eso. Debemos examinar cuál es la relación de la persona, queridos hermanos, o que la persona tiene con la iglesia. Si es evidente el compromiso fiel y el amor práctico. Hoy en día, queridos hermanos,
Hay personas que incluso profesan tener sana doctrina o teología bíblica profunda, pero todavía no pueden reconocer que sus propios familiares, que confiesan ser creyentes, no están nunca en la iglesia, pero es salvo igual. Pero ¿por qué no ama a la iglesia? ¿Por qué no está? No, y bueno, porque de esto, aquello, lo otro. Y lo más lógico, no importa cuánto sepa el Evangelio, lo más lógico es pensar que no son salvos. Eso le duele mucho a los papás y las mamás especialmente, que han visto a sus hijos nacer en la iglesia, estar en la adolescencia cantando en el coro en la iglesia, verlos de jóvenes grandes que en realidad estaban en campamentos y tenían entusiasmo de ser misioneros y todo lo demás. Les duele verlos ahora entregados al mundo y les cuesta decir, no es salvo, está camino al infierno. Porque más es una cuestión sentimental que una realidad teológica. La realidad teológica es que el fruto me está diciendo qué cosa. La evidencia es lo que me está diciendo que no está camino al cielo. Y quizá uno se equivoque. Quizás sí es salvo, se apartó y vuelve, pero en este momento la evidencia me dice otra cosa. Si vuelve, fantástico. Papá y mamá dirán, era salvo al final, mira vos. Pero la evidencia es lo que, ¿qué me está diciendo ahora? Y Cristo confrontaba a las personas con la evidencia de ahora, no con alguna decisión que habían tomado en algún momento. No, ¿qué veo ahora? ¿Cuál es el fruto que se ve? Y lo último, queridos hermanos, lo tercero que uno puede observar en una persona es el verdadero interés por la oración, ¿sí? La oración es la primera reacción del recién nacido. Y esto también ha sido una confusión el siglo pasado con el método de salvación, porque la oración es la primera reacción de un salvador. Voy a preguntar a todos ustedes, pero respóndanlo en su corazón, yo voy a dar mi respuesta. ¿Qué fue lo primero que hicimos al momento que dijimos, me salvó? Bueno, por lo menos yo, ¿qué hice? Me fui a orar. Me fui a orar. Lo primero que hice al momento que el Señor clavó en mi corazón, primera de Juan capítulo 5, versículo 11 al 13, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, que es el momento que se despertó la vida, me fui a orar. Solo. Nadie me dijo, mira, ahora tenés que ir a... No, y incluso estaba solo, no había nadie hablando conmigo cuando el Señor me salvó. Pero me fui a orar. Es la primera reacción del recién nacido. Bueno, Hechos 2:42 dice esto de los primeros salvados de la era de la iglesia. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las... Hermanos, esa palabra persistían. Hay que hacer un estudio, lo hice una vez hace como 5 años atrás sobre esa palabra, más me parece, 6 o 7 años, sobre esa palabra persistir. Porque no se trata de que, bueno, ya sé cómo se ora, cómo se da gracias por los alimentos, qué cosas se dicen en la oración, porque ya escucho a otros que... No, es persistencia. Esa es la evidencia de verdadera salvación, una persistencia en las oraciones. Y está hablando de oración en la iglesia acá, en este texto. Me gusta Zacarías 12:10, es precioso ese texto, maravilloso. Escuche esto, habla de cuando el pueblo de Israel en el futuro va a convertirse a Cristo. Ellos, el pueblo de Israel, va a ser engañado por el anticristo, pensando que el anticristo, van a pensar que es Cristo el anticristo, los judíos. Por eso le van a adorar y le van a hacer un pacto con él. Hasta que después el anticristo se va a mostrar como tal y van a, ¡wow!, nos equivocamos. Pero cuando venga Cristo, ellos se van a convertir. El remanente que habla, Romanos 11. Y escuche esto, hablando de ese momento. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Oración. La primera evidencia de que alguien se salvó es que ora. ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Se acuerdan que Pablo se convirtió, verdad? Hechos capítulo 9, ¿verdad? Sí, ahí está. Se convirtió en Hechos capítulo 9. Quedó ciego por la luz que lo encandiló, ¿sí? Y era nuevo en la fe, necesitaba a alguien que lo ayude. Y manda a un tal Ananías. Y le dice, ve a buscar a Pablo, que ahora ha quedado ciego, a tal calle y a tal calle, ¿sí? Porque he aquí que él
¿Qué estaba haciendo Pablo apenas se convirtió? Estaba orando. Hoy me escribió alguien que es un líder en otra iglesia, no de UCB, pero que tenemos una linda comunicación por WhatsApp, porque no tenemos tiempo ni él ni yo para vernos personalmente. Pero él tiene un negocio, trabaja de mañana y de tarde los sábados. Y él predica los domingos. Por ahora no puede tener tiempo completo para la iglesia, todavía no es pastor. Pero él me escribe cada tanto. Y hoy me escribió a la mañana preguntándome por qué podía orar por nosotros acá. Por vos como pastor, Gustavo, y por la iglesia. Porque ahora cuando cierro el negocio, yo tengo un tiempito de 2 horas y voy a aprovechar a orar, me dice. Hasta que abre la tarde el negocio para seguir su trabajo. ¿Quién hace eso? Un creyente hace eso. Ora. La oración privada es privada, queridos hermanos. Por eso es que no se puede examinar esa oración. ¿Cómo sabemos que alguien ora en su casa? No lo sabemos, porque es privada. ¿Sí? ¿Cómo sabemos, cómo examinamos a alguien en su vida de oración para saber si hay una evidencia de salvación allí? Bueno, no lo sabemos. ¿Qué examinamos? Bueno, examinamos la actitud de la persona hacia el culto de oración y su respuesta al momento de participar en la oración. La oración pública, queridos hermanos, es el reflejo de la oración privada. ¿O no ha notado cómo la gran cristiandad hoy en día tiene tanto problema con el culto de oración? ¿Por qué? Porque tiene que dar evidencias de participación espiritual. Un domingo está, escucha y se va. En una reunión de oración tiene que orar. Bueno, no hay obligación para orar, pero participar, dice, tengo que orar. Bueno, si no es salvado, acá no, por la duda, entre paréntesis, no obligamos a nadie a orar. ¿Sí? Y tiene toda la libertad para no orar en el grupo, siempre respetando lo que hacemos, ¿no? Pero podemos examinar cuál es su actitud, y quizá la actitud sea de no quiero orar, quiero que se apuren a orar, quiero que termine el tiempo de oración. ¿Por qué? Muy probablemente no haya vida espiritual dentro de la persona. Y no lo decimos esto como jueces para condenarle, sino para ayudar a decir, wow, es verdad, quizá no hay vida en mí, necesito arrepentimiento y fe, que es lo que vamos a hablar la semana que viene, Dios mediante. Me quedo con las ganas de hablar eso hoy, pero quiero hablar la semana que viene. Usted necesita arrepentimiento y fe y va a ver cómo ama la oración, cómo la oración sale solo de su corazón. Queridos hermanos, estas son las evidencias, los frutos de que somos salvos. Hay más evidencias, pero estas son las cosas básicas, las que pueden ser evidentes desde el comienzo de la fe y sirven para evaluar la condición del aconsejado. O sea, estas 3 cosas son muy básicas, fundamentales, que usted puede tantear fácilmente. Si estas cosas básicas no se ven, usted tiene que empezar a orar por la salvación de esa persona y esperar una oportunidad justa que se dé para decir, ¿sabes qué? Me preocupa tu condición. Probablemente no sea, porque no es cuestión de andar como un juez. Sí, ahora que el pastor dijo esto, saca el sello, dice, uno dice salvado y otro no. ¡Pum! Salvado, perdido. No es esa la actitud, hermanos. No es para preocuparnos sinceramente por el estado del alma de quienes nos rodean en la iglesia y vemos siempre, especialmente los que ven en su familia. ¿Sí? Señor nos ayude con esto. Amado Dios, encomendamos en la guía de tu Espíritu todo lo que hemos dicho. Deseamos ser sabios en el trato con las personas y no desaprovechar las oportunidades que tú nos concedes para poder percibir si, como dice la carta a los Hebreos, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Percibir a aquellos que han asumido una actitud de rechazo hacia ti, para poder darles la oportunidad del arrepentimiento, para que sean salvados y puedan reconciliarse contigo. Y que pedimos esto en nombre de Jesús.